Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. Hoy respondo a la petición de uno de mis mecenas en Patreon. Puesto que Miguel Simón es alguien que respeta y aprecia mi trabajo hasta el punto de apoyarlo financieramente, más me vale prestarle atención y satisfacer su pedido. Si al final acaba gustándote el vídeo o simplemente apreciando que contribuyese a crear conciencia sobre este tema, no me lo agradezcas a mí, agradéceselo a Miguel Simón. Yo, Miguel, te agradezco tu apoyo y que hayas escogido caminar junto a otros en el proyecto de Marginal.tv. Este es tu vídeo. Hay quienes ven la muerte de Prince como un misterio aún sin resolver. No hay misterio alguno. 6 días antes de morir, la icónica estrella del pop fue hospitalizada por una sobredosis de Percocet, un poderoso analgésico. Salió del hospital y repitió. Murió por una sobredosis de otro analgésico, el fentanilo. Ambos se encuentran entre los opiáceos recetados que alivian el dolor de millones de estadounidenses cada año. Prince no era un drogadicto. Su certificado de defunción no encontró más drogas en su sistema que medicamentos certificados, opiáceos y somníferos, fármacos para combatir el dolor. ¿Cómo alguien que está acostumbrado a medicarse con opioides puede morir de una sobredosis? Porque la medicina que mató a Prince no es una medicina cualquiera. El fentanilo es 100 veces más poderoso que la morfina. Es una droga opioide. Todos los medicamentos opioides tienen la capacidad de amortiguar el dolor. De hecho, los opiáceos son tan buenos para aliviar el dolor que se los considera el estándar de oro contra el que se miden todos los demás medicamentos analgésicos. Pero ese alivio conlleva riesgos significativos. Los opioides tienen una variedad de efectos secundarios, el más grave de los cuales, aparentemente, tomó la vida de Prince. La muerte por depresión respiratoria, lo que significa que dejó de respirar. Prince, presumiblemente, se desmayó en el ascensor donde lo encontraron horas más tarde, muerto. Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense, los Estados Unidos de América se encuentran en medio de una epidemia de opiáceos sin precedentes. Las sobredosis de opiáceos causaron la muerte de más de 165.000 estadounidenses entre 1999 y 2014. Causaron la muerte de más de 60.000 personas en 2016. Esos son más que los estadounidenses que murieron durante toda la guerra del Vietnam. Matan a 160 personas diarias en la actualidad y si no se encuentra respuesta pueden causar la muerte de al menos otro 500.000 de estadounidenses en la próxima década. Los opiáceos matan más que las armas y más que los accidentes de tráfico. Además, los costos sociales y de salud de abusar de tales drogas se estiman en 55.000 millones de dólares al año, 1 billón desde 2001. La crisis es de tal magnitud que la semana pasada la Cámara del Congreso estadounidense aprobó 36 proyectos de ley de los más de 50 presentados en lo que puede que sea, no estoy seguro de esto, un récord de legislación sobre el mismo tema. Esta nueva legislación intenta combatir la epidemia de opiáceos desde todos los frentes, monitorear mejor las recetas de opiáceos, aumentar el financiamiento del tratamiento, mejorar los esfuerzos en la lucha contra las drogas y brindar apoyo adicional a las familias afectadas por la epidemia. ¿Pero va a ser la legislación suficiente para solucionar la crisis? La opinión generalizada entre los expertos es que algunas medidas causarán un impacto positivo, pero también existen críticas.
Hay quien critica el enfoque exclusivo de la legislación en los opioides, con exclusión de otras sustancias que impulsan el aumento de las tasas de adicción, incluidas la metanfetamina y la cocaína. También se critica que los programas se basan en subvenciones sujetas a renovaciones del Congreso, en lugar de flujos de financiación permanentes. No ayuda a combatir la crisis el incremento del uso de drogas como carfentanil, un sedante para elefantes que el gobierno ruso llegó a usar para sofocar una crisis de rehenes en 2002. Esta droga es 100 veces más poderosa que el fentanilo, la droga que mató a Prince, o sea, 10.000 veces más potente que la morfina. Cualquier paramédico o persona adicta a los opiáceos o amigo o familiar de estos seguramente conozcan un medicamento llamado Narcan o Naxolona. Se utiliza para revertir las sobredosis de opiáceos, para despertar a la víctima, facilitarle que vuelva a respirar. Pero como alguien haya incluido carfentanil en la mezcla de lo que se ha tomado, ese pobre desdichado no resucita, como probó una ola de sobredosis en los estados de Ohio y Kentucky en 2016. La gente acababa más en el cementerio que en el hospital. También hay que revisar a fondo la actitud frente a la marihuana como una alternativa menos peligrosa para el alivio del dolor. De hecho, la marihuana medicinal ya es legal en 29 estados norteamericanos. Numerosos estudios muestran que el uso de marihuana para combatir el dolor reduce la dependencia en opioides, pero la investigación experimental con cannabis medicinal sigue siendo difícil porque en gran parte del país aún está clasificada como una sustancia de la lista I, ilegal, o sea, sin uso médico actualmente aceptado y con un alto potencial de abuso. La marihuana no va a sustituir a los opiáceos en situaciones de dolor agudo, como el causado por cáncer, cirugía mayor o fracturas de huesos, pero a largo plazo podría ser un mejor candidato para calmar el dolor. Incluso los críticos más severos de la marihuana aceptan que el cannabis medicinal es más seguro que los opioides cuando se trata del riesgo de una sobredosis mortal. Entre 1999 y 2010, los estados que permitieron la marihuana medicinal tuvieron un promedio de casi 25% menos muertes por sobredosis de opioides cada año que los estados donde el cannabis permaneció ilegal. Desde los años 70 se trabaja en la creación de una vacuna contra los opiáceos, una vacuna que bloquee el efecto eufórico de la droga y mitigue los síntomas de abstinencia extrema que pueden dejar a un adicto con la sensación de que morirá, a menos que consiga una solución. Pero esta vacuna mágica aún no se ha encontrado. Las pruebas existentes aún no han sido probadas en humanos. Podría ser que ni la vacuna termine de encontrarse, ni la marihuana de legalizarse, porque esos productos no generasen unos ingresos tan cuantiosos para las grandes corporaciones farmacéuticas como generan los opiáceos. Ya va siendo hora de centrarse en la palabra clave que causa esta epidemia: adicción. Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, casi la mitad de los jóvenes que se inyectan heroína primero abusaron de los opiáceos recetados. 4 de cada 5 nuevos consumidores de heroína aseguran haber usado antes pastillas contra el dolor. Cuando se quedan sin recetas para comprarlas, la desesperación les lleva a pincharse. Las muertes por sobredosis de heroína se triplicaron entre 2010 y 2014. Muchos critican la actuación de médicos, farmacéuticos y dispensarios. En 1992 se prescribieron 79 millones de recetas de opiáceos en los Estados Unidos. En 2012, 217 millones. Ahora mismo, varios estados están demandando a compañías farmacéuticas por denuncias de que minimizaron la naturaleza adictiva de ciertos analgésicos recetados y ayudaron a alimentar la crisis actual. Solo Ohio tiene abiertas 434 de estas demandas. Se acusa a fabricantes como Purdue Pharma y Johnson & Johnson de publicitar durante años sus opiáceos pese a conocer perfectamente su potencial adictivo y de no advertir lo suficiente a los pacientes del producto que estaban comprando. ¿Y quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son más propensos a esta adicción?
Según un estudio entre jóvenes de 19 a 23 años, quienes han tomado drogas antes de acabar la secundaria tienen más probabilidades de abusar los medicamentos que aquellos que nunca fueron recetados. Pero alguien totalmente ingenuo sobre la droga, que nunca la haya probado y desapruebe hasta el uso de la marihuana, si es recetado un opiáceo a los 19 años de edad, puede que a los 23 ya esté abusando de ellos más que otro que los consumió antes, y el desconocimiento de la droga puede proporcionar un descuido de peores consecuencias para él. Así que nadie está a salvo de la adicción, menos los pobres. El principal factor de riesgo final para la adicción es la inseguridad económica y la pobreza, en particular el desempleo y la desesperanza, la marginación social y la falta de estructura que a menudo la acompañan. Por ejemplo, las tasas de adicción a la heroína entre las personas que ganan menos de $20.000 al año son casi 4 veces más altas que en las personas que ganan más de $50.000 al año. El colapso de la clase media blanca en los Estados Unidos ha estado acompañado de un aumento en todos los tipos de adicciones, pero especialmente en la adicción a los opiáceos. Por cada aumento del 1% en el desempleo, las tasas de muerte por sobredosis de opiáceos aumentan casi un 4%. Reducir la adicción a los opioides pasa por enfocarse en los factores de riesgo reales: trauma infantil, enfermedad mental y desempleo. 2/3 de las personas con adicciones a opioides han tenido al menos una experiencia infantil severamente traumática, y cuanto mayor sea su exposición a diferentes tipos de trauma, mayor es el riesgo. Se necesita ayudar a niños maltratados, abandonados y traumatizados antes de recurrir a medicamentos para la automedicación cuando llegan a la adolescencia. Además, al menos la mitad de las personas con adicciones a opiáceos también tienen una enfermedad mental o un trastorno de la personalidad. Los precursores de estos problemas también son evidentes en la infancia. Por ejemplo, los niños que son extremadamente impulsivos tienen un alto riesgo, pero en el extremo opuesto también lo están los niños que son muy cautos y ansiosos. Hay quien piensa que eliminando a los traficantes de drogas y tomando medidas enérgicas contra médicos y compañías se va a eliminar la adicción. La realidad es que mientras haya angustia y desesperación, algunas personas buscarán formas químicas de sentirse mejor. Hay que llegar a los niños antes de que desarrollen el tipo de desesperación que luego les empujará a la adicción. La sobredosis ya es la causa principal de muerte entre los jóvenes estadounidenses. Se necesita combatir esta crisis de adicción y sobredosis abordando la neurobiología, que relaciona los opiáceos, el dolor y la conexión social. What would art be like without emotions? It would be empty. What would our lives be like without emotions? They would be empty of values. Jack Panksepp, considerado el pionero de la neurociencia, apuntó ya hace 40 años hacia la solución de este problema cuando propuso por primera vez la hipótesis, ahora ampliamente aceptada, de que los opiáceos que nuestro cuerpo produce naturalmente son fundamentales para los vínculos nutritivos que se desarrollan entre padres e hijos. Él encontró similaridades entre el amor maternal y la adicción a la heroína, una idea que fue rechazada entonces por ser demasiado escandalosa. Pero ahora ya hay más estudios que muestran que los mismos sentimientos que las personas adictas a opiáceos dicen buscar al drogarse, una sensación de calidez y de ser nutrido o amado, es el que se da cuando se forma un vínculo social. La presencia de un ser querido alivia el estrés y el dolor. La ausencia de esa persona aumenta la angustia, paralelo a lo que ocurre cuando se tiene la droga o no. Tener a alguien al lado, apoyarse, abrazarse, activa la recepción de nuestros opioides mu en el cerebro. La conectividad entre seres humanos reduce el estrés y el dolor. Por ahí está la solución a esta epidemia. En Estados Unidos, los condados con los niveles más bajos de capital social
aquellos que muestran menos confianza entre las personas, menos participación en la política, etc., son los que muestran las tasas más altas de muertes por sobredosis. Del otro lado, los condados con el capital social más alto tienen un 83% menos de probabilidades de estar entre aquellos con altos niveles de sobredosis. Sin una relación social de confianza entre sus ciudadanos, los Estados Unidos de América no van a superar esta epidemia. Ni usar la justicia penal para castigar, ni tácticas de tratamientos severos pueden aumentar la conectividad humana. Para superar la adicción a los opiáceos, los estadounidenses van a tener que redescubrir cómo tener más amor. Hasta la próxima. La paz.